Hola hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo para ustedes el primer material de apologética que vamos a compartir en el canal. Son dos libros escritos por la misma persona, sin embargo en dos ediciones distintas. La primera edición, que se ha titulado La Iglesia Católica y el Protestantismo, preguntas y respuestas, y la tercera y última edición, que se conoce como Diálogo con los Protestantes. Este es un contenido, un material que todo católico debería de conocer, así que vamos a darle un repaso rápido de cómo están compuestos estos libros y por qué es necesario que nosotros los tengamos. Antes que nada, me gustaría decirles que estoy probando a grabar desde un nuevo ángulo, así que mis manos pueden verse distorsionadas debido a que estoy utilizando lente gran angular, entonces eso puede afectar un poco, pero a la vez es ventajoso porque el teléfono no se está moviendo mucho y de paso nos permite hacer algunos acercamientos que pueden ser convenientes, como pueden notarlo. Muy bien, entonces quiero comenzar introduciendo primeramente quién es el autor de estos dos valiosos libros. El autor es nada más y nada menos que el padre Flaviano Amatuli Valente. Este sacerdote es uno de los sacerdotes que más bien le ha hecho a la iglesia desde el punto de vista de la apologética, puesto que él es una de las primeras personas que comienza a defender la fe. Para aquellos que no lo sepan, la apologética es la defensa de la fe católica o de cualquier otro tipo de fe que se proclame. La cuestión es que durante los últimos 50 años del siglo pasado, hablamos de 1950 a los 2000, el protestantismo o los hermanos separados han tenido una tremenda expansión a través de Latinoamérica, y especialmente cuando hablamos de las iglesias pentecostales, que son estas iglesias del tipo avivamiento y todo esto, ¿no? Y lo que hacían es que tanto pentecostales como testigos de Jehová y otras denominaciones salían a predicar la palabra, en teoría, para sacar a los hermanos de la iglesia católica de la iglesia, pues que la abandonaran y se fueran a la iglesia de ellos. Entonces el padre Flaviano Amatuli, viendo esta perspectiva, él siente que necesita hacer algo y se lanza a este primer libro, que es La Iglesia Católica y el Protestantismo. Lo que él pretende con este libro, a través de los apóstoles de la palabra, es darle al católico herramientas de cómo puede defender su fe. Por ejemplo, cuando lo cuestionan con cosas de cualquier iglesia es lo mismo, la iglesia católica es falsa, es la gran ramera del apocalipsis, entre otras cosas que hemos escuchado y que evidentemente son muy horribles. Entonces el padre le daba al fiel católico un conjunto de herramientas de cómo poder responder a ese tipo de ataques. Entre ellos, fundamento de la Iglesia Católica, la Biblia y la tradición, interpretación de la Biblia, respuestas a los ataques de los hermanos separados y principales iglesias y sectas protestantes. Todo eso para poder estar correctamente informados. Entonces, una dinámica que hacía el padre Flaviano, perdón por hacer toda esta introducción, pero a mí me parece que debemos de conocerlo, debemos de saber de dónde viene este contenido. El padre Flaviano tenía una forma muy particular de enseñar, y es que él acostumbraba a irse a los seminarios o también hacía preparaciones con más personas en público, pero especialmente en los seminarios, en una visita que él tuvo, y lo que hacía era que él infiltraba o más bien preparaba una actuación con hermanos católicos, y estos hermanos católicos iban a hacerse pasar por testigos de Jehová que llegaban a ese lugar y llegaban a predicar la palabra. Entonces, en una de estas ocasiones, el padre Flaviano se encontraba, se lo voy a poner acá en acercamiento, el padre Flaviano, se encontraba él dando una enseñanza en un seminario. Entonces entran estos actores de testigos de Jehová y se ponen a debatir con él. Entonces comienzan a responderse, a preguntarse, todo desde el punto de vista bíblico, por supuesto, justificando con la Biblia la enseñanza cada uno. Y en una de esas, los testigos de Jehová cuestionan que los católicos nunca leen la Biblia y que ellos están seguros que ningún católico anda su Biblia porque la Biblia no la andan tocando. Entonces el padre Flaviano dice: eso es mentira, testigos de Jehová. Yo estoy seguro que aquí todos los seminaristas tienen su Biblia. Levanten su Biblia, seminaristas. Y resulta que ningún seminarista tenía la Biblia ahí consigo mismo. Entonces imagínense, se le estaba dando la razón a los testigos de Jehová. Pero no bastando con eso, un joven
que estaba entre esos seminaristas, se sintió realmente compungido de corazón por eso que estaba pasando, porque él se sentía mal. ¿Cómo es posible que yo no vaya a tener la Biblia? Y comenta que él se paró de inmediato y fue a su habitación a traer la Biblia y presentársela al padre Flaviano. Ese joven se llamaba Luis Toro. El padre Luis Toro es hoy día uno de los grandes apologetas que tenemos en nuestra iglesia. Entonces el padre Luis también lo dijo en uno de sus videos, que él básicamente es fruto del padre Flaviano Amatuli, porque fue él quien le ayudó a defender su fe. Y para todos los que conocemos al padre Luis Toro, si usted no lo conoce, le sugiero que lo busque en YouTube. El padre ha venido a reavivar la fe de miles, pero de miles de católicos alrededor del mundo. Ha debatido contra pastores, las enseñanzas las ha reprendido del resto de iglesias y tantas calumnias que se decían sobre la iglesia católica. Y esos son frutos del padre Flaviano Amatuli, como pueden ver. Él, a través de esas dinámicas, logró encender en el corazón de este sacerdote esa pasión por la defensa de la fe, y seguro que varios de los que ven este canal pues también tienen ese mismo deseo. Entonces ahora sí los invito a que hagamos una pequeña introducción al libro para que podamos conocer parte del contenido que tiene. En este caso estoy hablando de la tercera edición. Es un libro súper barato, ni siquiera vale $10, o sea, para que transformen la cantidad en sus países, hermanos. Entonces yo creo que es una cantidad que se puede invertir perfectamente para poder tener este excelente material. Entre lo que contiene es Fundamentos de la Iglesia Católica, Apologética y Ecumenismo, 46 agrupaciones no católicas y 113 respuestas a los ataques de las sectas. Es indispensable para todo católico, como bien lo menciona acá. Entonces, una vez que nosotros abrimos, bueno, yo en mi costumbre de siempre andar marcando los libros, pero en lo que él hace es la presentación de la primera edición, segunda y tercera. Él nos da esta introducción para que tengamos en mente cómo fueron esas situaciones, esos momentos. Si me dan un minuto, quiero traer... Me acerco y traigo la Biblia. Le comento, hay un hermano que la traigo para que nos sirva aquí un poco más de soporte, que ustedes lo puedan ver con más claridad, hermanos. No es la manera en la que debemos de utilizar la Biblia, pero para este momento específico lo vamos a hacer. Ok, entonces les comentaba, él da de introducción las tres primeras partes de cómo se escribió y con qué propósito, cuáles estos libros, ¿no? En sus tres ediciones. Yo solo tengo la primera y la tercera, no tengo la segunda. Luego, en la primera parte, él aborda la identidad católica. Entonces marca una distinción entre quiénes son los hermanos separados, por qué estamos separados, y de paso él comenta que esa división no debería de existir, y si se fijan se vienen citando versículos de la Escritura de cuál era el propósito de Dios desde el inicio y por cuál razón no hay que estar divididos. Luego, una vez que se marca la distinción entre un hermano separado y un católico, nos preguntamos por qué soy católico. Entonces él explica algunas razones que pueden ser porque heredamos la fe, puede ser también de que dentro de esa herencia nosotros no hayamos podido seguir con la herencia, sino que hayamos abandonado la iglesia. Habla de qué manera Cristo funda una sola iglesia. Habla sobre los poderes del infierno, sobre las llaves y todo esto. Y al final de cada capítulo, del primer capítulo, nos da un resumen. La verdadera iglesia de Cristo, Cristo fundó una sola iglesia. O sea, es como que él extrae lo más importante de lo que se habló en el primer capítulo, y en ese caso se lo presenta acá con citas bíblicas para que usted tome nota, para que usted estudie y escrute la palabra. Yo ya me comprometí a que aquí vamos a hacer un ejercicio de escrute de la palabra para que todos aprendamos a ver de qué manera se puede leer la Biblia, junto con los 3 niveles que la iglesia enseña para poder tener una correcta interpretación de la Escritura. O sea, este es el primer video de varios libros de contenido católico que quiero presentarles y que seguramente les va a ser de muchísima utilidad y muchísimo bien. Entonces, para terminar, porque obviamente no lo vamos a ver todo, es un libro muy extenso, lo que quiero que vean es el índice general, ¿no? ¿De qué se trataba? Primera parte, la identidad católica, que está dividida en 4 capítulos.
que abarcan desde quiénes son los hermanos separados hasta la jerarquía de la iglesia. Abarca la Biblia y tradición, el Antiguo Testamento, contenidos bíblicos, la Virgen María, sé que este es un tema muy pedido, cuál es el culto que Dios estableció, diálogos sobre imágenes, el bautismo, interpretación de la Biblia, indiferentismo religioso, y luego viene la segunda parte, separación y búsqueda de la unidad y la defensa de la fe. Cómo nacen los hermanos protestantes, lo que les falta a los grupos protestantes, qué es el ecumenismo bien entendido, qué es la apologética, y luego una tercera parte sobre iglesias separadas, sectas y nuevos movimientos religiosos. Hay que recordar que un estudio realizado en el 2001 en los Estados Unidos, lástima no recuerdo la fuente en este momento, tal vez la puedo agregar más tarde, comentaba que para el 2001 habían más de 35,000 divisiones distintas, gente que estaba enseñando una cosa diferente sobre la Biblia. Imagínese usted que si se bautizan o no niños, que si se pierde o no se pierde la salvación, o sea, un mundo de confusión tremendo. Entonces, aquí él va a citar las principales iglesias separadas, otras incluso que son sectas, para que podamos tener como un breve perfil de estas iglesias y que cuando nos toque comentar, hablar con un hermano que pertenezca a una de esas iglesias, nosotros ya tengamos un contexto de qué es lo que él piensa, ¿no? De qué manera le han enseñado. Y luego hay un conjunto de palabras como papa, paganismo, padre, ouija, purgatorio, rapto, como una especie de glosario, ¿no? De qué significa eso, el 666, sello de la bestia, Semana Santa, y una conclusión. La realidad es que, y por último, deja el mensaje, se terminó a imprimir el 8 de marzo del 2013 en la fiesta de San Juan de Dios, 15,000 ejemplares. Yo me pongo a pensar, hermanos, pues qué belleza, ¿no? Lo que se ha heredado en la iglesia. Son libros que ustedes definitivamente deben tener. Si conocen otros libros de apologética escritos por sacerdotes que creen que son necesarios que un hermano católico los conozca, no olviden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Así que me dejan sus impresiones de qué les parecen estos libros. Vamos a continuar con esta serie, con esta lista de reproducción, presentando otro contenido que me parece importante para todo católico. A propósito, un último apunte. Hubo en un comentario que un hermano dijo que esta Biblia tiene varios errores de interpretación. Le comento que ya he iniciado procesos para ponerme de acuerdo con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, a ver si podemos llegar a tener su punto de vista, puesto que el imprimatur viene de parte de él. Entonces seguro vamos a tener una respuesta de una fuente súper confiable, y voy a hacer un video al respecto sobre eso que se ha entendido en la iglesia como, bueno, que se ha entendido por algunas personas de la iglesia, mejor dicho, como errores de interpretación, ¿no? Que creo que es la mejor forma de poder abordar el tema. Así que, hermanos, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.